¿Qué tal, alumnos? Hoy vamos a ver dos temas solamente: población destinataria y responsables del proyecto. Esto viene luego de objetivos. Comencemos entonces por la página 31. Población destinataria. Bueno, dentro de la población destinataria, obviamente estamos hablando de los que van a asistir a la capacitación. En general nosotros le podemos llamar alumnos, lo cual es incorrecto. En realidad son asistentes a la capacitación, porque estamos hablando de personas adultas, y si nosotros les decimos alumnos, vamos a confundirnos por ahí, o cometemos el error de confundirnos o pensar que estamos en clase, y no son clases. Esto es capacitación, es totalmente distinto. Ya empezamos mal, ¿sí? Ahora, ¿qué podemos poner dentro de población destinataria cuando estamos realizando el proyecto? Bien, acá obviamente ya lo venimos tratando hace rato con la ANF. Equipos de trabajo, es decir, cuál es el equipo, qué cantidad de personas. Es muy importante poner la cantidad, porque justamente la idea es preparar el material después. Entonces, si vos no lo colocás, o ustedes no colocan la cantidad de gente que va a asistir a la capacitación, o por lo menos la que piensan que va a asistir, no pueden preparar el material. Y de ahí que sea muy importante colocar la cantidad de personas. Además, vamos a suponer, ¿no? Son 50 personas. Vamos a tomar toda la gente en la misma capacitación. Va a ser difícil. Podemos hacer divisiones. Entonces, esto nos va a llevar, colocar el número de las personas, nos va a llevar a por ahí dividir la capacitación. ¿Se dan cuenta? Es decir, hacer los grupos, 25-25, hay un número determinado de máximo de personas. Ustedes pueden manejar una capacitación con 15 personas bastante bien, o 20 quizás, ¿sí? Ya 30 se les complica, y si van a hacer práctica, que eso es muy importante, si quieren hacer habilidad o, digamos, reafirmar la parte de habilidad, es muy importante reducir la cantidad, ¿no? Es decir, ya empezamos a pensar en 10. Ahora, ¿qué sucede si son varios turnos, por ejemplo? Bueno, en ese caso, tienen que aclarar dentro de población destinataria los grupos que van a hacer, ¿no? Por ejemplo, tantas personas para el primer grupo, el segundo grupo, o el turno, el primer turno, el segundo turno. ¿Sí? Eso tiene que estar escrito acá en población destinataria. O vamos a ponerle, ¿no? Si es 2 turnos, ¿qué van a hacer? ¿Van a dar a sacar la gente de todo un turno? No, tampoco. Si es un curso, o si pueden sacar una parte, y si son muchos, ¿no? Pueden sacar una parte y después hacer la otra. Es decir, repetir el turno, ¿no? Repetir las capacitaciones, la misma capacitación la repiten para varias personas dentro de un mismo turno o dentro de turnos distintos. Y eso tiene que quedar bien claro acá. Otra cosa que pueden poner en la población destinataria es seleccionar la gente, ¿no? Por ejemplo, vamos a suponer que ustedes van a hacer un curso, ¿no? Y en este curso se requiere determinadas personas, o un nivel de estudio, como yo le pongo acá, ¿no? El nivel de estudio determinado. Vamos a sacar acá. Un nivel de estudio determinado. Entonces, si yo quiero seleccionar determinadas personas para ese curso, bueno, acá yo pondría, por ejemplo, ¿no? Nivel de estudio secundario completo, o no sé, nivel terciario de seguridad, no sé, podría decir la edad también. Es decir, si yo quiero capacitar a la gente más joven, o si me interesa la gente con más experiencia, el sexo, y al mismo tiempo, si es un curso que requiere equipamiento, bueno, que cada uno se lo provee, bueno, entonces en ese caso yo pondría, por ejemplo, si se requiere equipo de protección personal, si voy a hacer un curso de, no sé, vamos a ponerle bombero. También es muy importante
expresarlo en este punto, ¿no? ¿Por qué? Porque ustedes acá tienen el derecho de seleccionar la población, no solamente el tipo de población, sino la cantidad de gente que va a asistir a esa capacitación o a ese curso, ¿no? Es decir, acá ustedes ponen las reglas. ¿Estamos? Esa es la idea. Por supuesto, si ustedes dicen, no, pero es una capacitación para una empresa que está haciendo determinado trabajo, bueno, en ese caso sí, va para esa gente y va a ser general o no, depende para qué equipo de trabajo, por eso tienen que seleccionar también el equipo. Es muy difícil dar una capacitación para todo el personal. Por ejemplo, cuando ingresa a la planta, está muy en boga, muy de moda quizás, llevarlos a la UTN para que hagan la primera capacitación, que es la de inducción, se llama. En realidad, ¿cómo surgió esa inducción? Creo que ustedes ya deben saber la historia, ¿no? La idea era que vos entrabas a una planta y te daban inducción de la planta, después iba a otra planta, misma Bahía Blanca, y otra vez inducción. Entonces repetían la inducción, y eso es la pérdida de tiempo. Entonces un día se les ocurrió hacer una única inducción para todos los que iban a entrar a la planta y que durara un determinado tiempo. Entonces ya se ahorraban y la gente ya estaba capacitada y no tenían que andar detrás de la gente nueva, que en realidad no era nueva porque ya había trabajado en otra planta, ¿sí? Entonces no valía la pena repetirlo, daban una sola y ya estaba, ¿sí? Y eso es válido, totalmente válido. El único problemita es que reúnen a todo el personal que va a ingresar y no importa la distinción de nivel de estudios. Por ejemplo, un ingeniero va a ingresar, tiene que ir a inducción, un técnico también y un operario también. Y muchas veces los temas que se dan ahí, algunos lo entienden, otros se aburren y otros no entienden nada. Ese es el problema de reunir diferentes niveles en la población destinataria. Hay que ser muy cuidadoso. ¿Por qué? Porque la selección del personal que va a asistir a la capacitación está muy relacionada con el nivel de contenidos que se puede dar, ¿no? Por ejemplo, si yo voy a dar inducción para los de seguridad, para los técnicos nuevos de seguridad que van a ingresar, los intereses y los conocimientos no son los mismos que los operarios. Entonces, vale la pena separarlos, por más que sean conocimientos generales. Pero bueno, no quiere decir que esto se haga. Bien, continuemos pensando en los adultos en general que van a asistir a nuestra capacitación. Yo les pongo acá algunas características, ¿no? Entonces, sentido de responsabilidad, aptitud relacionada con el aprendizaje, actitud, una cosa es aptitud y otra cosa es actitud, condiciones sociolaborales. ¿Qué se refiere a esto? Bueno, yo acá les doy algunas características que marcan o que tiene cada grupo de personas adultas para lo que es la capacitación o el aprendizaje en general, ¿no? Por ejemplo, ¿qué ponemos en sentido de la responsabilidad? Bueno, que a él le importa mucho esto. ¿Por qué? Porque la capacitación generalmente cuando se da, a él lo puede beneficiar en cuanto a conocimiento para alcanzar un nivel superior. Generalmente eso es lo que se espera, es decir, vos más capacitado estás, más posibilidad de tener de ascenso. Lamentablemente es lógico, ¿no? Es decir, yo le pongo garra, me capacito, empleo mi tiempo y resulta que después gano lo mismo que otro, bueno, evidentemente no me sirve, no lo haría, sino, es decir, eso es muy importante, ¿no? Es decir, la gente que está capacitada que tenga una recompensa, porque es lo que espera, lamentablemente. Bien, sigamos con la aptitud. ¿Sí? Bueno, en la aptitud relacionada con el aprendizaje, acá tienen un problemita porque ellos han dejado la escuela generalmente, los operarios han dejado la escuela, no se sienten bien con ella, y ustedes lo enfrentan a unas capacitaciones donde es un aula, donde los bancos están uno atrás del otro y después se ponen hacia arriba y empiezan a hablar, eso los pone muy mal, los pone muy mal. Hay cosas que han dejado hace mucho
Por ejemplo, el razonamiento, la abstracción, son cosas que ya no la usan. Ellos ven algo real y trabajan con cosas reales. Si ustedes lo hacen pensar, por ahí ya lo han perdido un poquito. Después, en cuanto a actitud ante el trabajo y el aprendizaje, y bueno, esto reafirma lo anterior, ¿no? Es decir, como habían dejado la escuela y hay cosas que han perdido, generalmente cuando piensan en el aprendizaje no se sienten muy bien. Están incómodos, algunos se acuerdan de lo que han fracasado en la secundaria, entonces realmente no les gusta, ¿no? Igualmente no quiere decir que se porten mal, ¿no? Es una diferencia entre el secundario o dar clases en el secundario y en la parte de adulto, es este punto que ven acá, ¿no? Es decir, que la disciplina y el orden están correctos, ahí no hay ningún problema. En cambio, cuando son secundarios, incluso en terciario, prestar que los alumnos presten atención es bastante complicado, ¿sí? Por supuesto que depende del capacitador también, ¿no? Es decir, por ahí uno entra al lugar y empiezan todos charlando, bueno, hay que ver la presencia de la persona, ¿no? Pero de todos modos, esto es bastante marcado, ¿no? Es decir, está bastante bien admitida. Si ustedes dicen silencio, bueno, en general se callan. Cosa que no sucede con el secundario. Y después, en cuanto a condiciones sociolaborales, acá resumidito en realidad yo les diría que es muy importante la capacitación para ellos, pero al mismo tiempo tienen unos problemitas en cuanto a tiempo y un tirón de parte de la familia, ¿no? Es decir, que la familia también lo requiere. Entonces es una disyuntiva entre la capacitación y la familia. Muchas veces uno planifica las capacitaciones fuera del horario o un curso fuera del horario laboral, y ahí tienen problemas. Generalmente tienen un problema, ¿sí? Entonces empiezan a plantearla: ¿pago el tiempo de la capacitación, sí o no? Y bueno, y ahí empiezan un tira y afloje, ¿no? Porque es una capacitación, entonces va de acuerdo a lo que es la empresa, ¿no? Es decir, el horario de la empresa, no puede ser en otro momento. Bien, ahora vamos a plantear estos temas. Vamos a la parte del cuadrito que tienen en la tabla 7. En este cuadrito yo les doy algunas características que ya habíamos hablado acá, pero ya más claras, digamos, y la respuesta que se le puede dar. Por ejemplo, olvidan muchas cosas, entonces, ¿qué se debe hacer? Se debe notar que están frente a un facilitador y no un maestro, ¿no? Es decir, ustedes no son el sabio, sino ustedes hacen que los contenidos, que los temas a dar fluyan hacia ellos, ¿no? Es decir, son unos transportadores, podríamos decir, de las ideas, para que ellos después las puedan, o unos traductores también, para que ellos la entiendan y la puedan aplicar en el trabajo. Esa sería la idea. Ustedes tienen que acá pensar en algo. No son los sabios. Es más, muchas cosas ellos saben mucho más que ustedes. Por ejemplo, nunca le van a dar cómo manejar una voladora, porque ellos la manejan así, con 2 dedos. Y ustedes apenas si pueden volar, o por él le tienen miedo. No es fácil manejar una voladora. Ahora, ¿qué le van a dar ustedes sobre la voladora? Le van a dar cómo manejarse en seguridad. Es decir, es un pequeño ítem de todo lo que es el trabajo con la voladora. Solamente la parte de seguridad. Y eso generalmente no lo vieron o no lo tienen en cuenta. Entonces, no quieren pasar como sabios en cuanto a, por ejemplo, la voladora, si nunca la han manejado. Porque ahí la gente se da cuenta y ya no los toma bien. En ese caso, si van a hablar sobre el uso de la voladora, es mejor llamar al que ustedes ya conocen, al gran campeón, y trabajar con el primero, y después sí ir a la capacitación. Bien, vamos a seguir un poquito más con las características. Acá hay varias, ustedes las pueden. La idea es que
lean una y vean la respuesta, ¿no? Lean una y vean la respuesta, para que les sea mucho más sencillo, ¿no? Mucho más sencillo de interpretar la respuesta pedagógica a cada una. Esto les va a servir posteriormente para poder planificar las actividades, ¿sí? del alumno, que es muy importante. Bien, sigamos un poquito. Nos encontramos con algo que me gustaría que vean. Acá yo les pongo el aprendizaje de competencias del adulto. Desde acá yo les profundizo un poquito cómo aprende el adulto, ¿sí? Para eso les doy cuál es el origen o la necesidad del aprendizaje del adulto. Esto ya lo vimos en la primera parte de capacitación, y luego los introduzco en el porqué de ese cambio o esa diferencia entre capacitación y educación, ¿no? Todo comenzó con Paulo Freire, que este hombre se dio cuenta que la metodología que se usaba para la educación de niños no era la misma que se debía utilizar para la de adulto. Entonces ahí él empezó a trabajar y digamos que inventó, vamos a ponerle así, ¿no? Inventó una forma de capacitación para el adulto, ¿sí? Esto fue apoyado por otros investigadores, y más tarde llegó Kolb. Este Kolb es podríamos decir, es un investigador que se dedicó al aprendizaje a partir de la experiencia, ¿sí? Él diseñó un modelo que se llama, que ven acá, que se llama el REA, ¿sí? Es decir, la relación de estilo de aprendizaje. Veamos, vamos al principio, ¿no? El CAE, que es el ciclo de aprendizaje a partir de la experiencia, fue lo que inventó Kolb. ¿Y en qué se basa el CAE? Bueno, acá tenemos, el modelo tiene 4 estadios, ¿sí? Primero la experiencia, luego la reflexión, luego la conceptualización y por último la planificación para volver a aplicar en situaciones comunes o nuevas, ¿sí? Eso es el CAE. Pero muchas veces estos puntos pueden cambiar según las experiencias de cada uno. Por eso pasamos a lo que es el REA. El REA es el ciclo, es decir, cómo están ubicados cada uno de estos cuadritos o cómo cambian, ¿sí? Entonces, vamos de vuelta porque acá suelen confundirse. El CAE es el ciclo de aprendizaje a partir de la experiencia, es decir, que es un ciclo, ¿sí? Es un ciclo, pero el REA cambia estos cuadritos, ¿sí? Lo que se puede poner en cada cuadrito. ¿Por qué? Porque depende de cada situación, de cada grupo, cómo van aprendiendo. ¿Está bien? Por ejemplo, si ustedes hablan de los ingenieros que conocen muchísimo, bueno, quizás este cuadrito que de experiencia concreta no sea necesario, sino que empiezan con algo más abstracto, para poder ir a la experimentación de algo más abstracto. Vamos a decir, algo ideal. No hace falta que lo miren o que lo tengan presente, ¿no? Simplemente con algo abstracto. ¿Qué quiere decir que algo abstracto? Bueno, imagínense los físicos que investigan las partículas subatómicas, por ejemplo. ¿Cómo pueden aprender más de las partículas subatómicas siguiendo esto? Y no, evidentemente no, porque la experiencia concreta no la van a tener nunca. ¿Estamos? Entonces tienen que pasarse en cosas abstractas. Por eso este ciclo, es decir, el CAE, va a ser diferente manifestándose en el REA, la relación de estilo de aprendizaje. Bueno, vamos a... yo le pongo acá algunos ejemplitos de cómo se aprende, de tal manera que ustedes lo puedan leer y comprenderlo. Pero bueno, vamos a ver este estilo, que es el estilo genérico. En la actividad les he puesto algunos modelitos. Entonces, veamos. Dice, experiencia concreta, ¿no? Es decir, el operario hace la tarea, ¿sí? Ahora, ¿qué van a hacer ustedes? En base a lo que hace, lo
someten a una observación y una experimentación de lo que él está haciendo, es decir, que piense los pasos en que está haciendo su tarea, cómo hace su tarea, que lo piense, que lo pueda expresar. Muchas veces hacen las tareas de forma mecánica, pero no piensan cada una de las etapas. Entonces, en ese caso ustedes lo llevan a la observación, es decir, o que él mismo se observe cómo realiza, o que él observe a otro operario que hace la misma tarea. Luego van a la formación de conceptos y la generalización, es decir, ahí ustedes es cuando le dividen las etapas y le empiezan a explicar cada una de las partes en cuanto a seguridad se refiere, obviamente, ¿no? Es decir, qué pasa si está este elemento, volvemos a la moladora, qué pasa si está el elemento de protección de la moladora o si se lo han retirado, qué pasa si no usan el equipo de protección máscara facial, cómo manejar la moladora firmemente, es decir, toda la parte teórica, por qué la moladora tiene así, por qué la velocidad esta, por qué la otra velocidad, qué pasa con el disco, cómo debe estar el disco, bueno, cosas así, ¿no? En cuanto a la formación de conceptos en general. Y por último, pasamos a la planificación de la aplicación. Es decir, una vez que ellos observaron, formaron los conceptos, vieron cómo se debe hacer en la teoría el trabajo, ahí aplican lo que vieron nuevo. Es decir, que vuelven a la experiencia, pero esta experiencia es distinta a la anterior, porque han adquirido un conocimiento nuevo.